nueva sesión del Encuentro Internacional de Videodanza y Video Performance. Soy Blas Pairi y vamos a tratar aquí un tema que es el de la continuidad y las trayectorias, pero nos vamos a centrar en la continuidad. Entonces, ¿qué es la continuidad en videodanza? Vamos a ver que hay diferentes maneras de tratar la continuidad, pero que esto es un tema central en lo que es el cine en general y todas las obras audiovisuales. Estamos representando el tiempo que pasa de manera continua o tenemos discontinuidades en este pasar del tiempo. Entonces, vamos a distinguir dos partes. Primero, está lo que es la grabación continua, la toma continua, donde todo está grabado en una sola toma, con lo cual lo que ocurre en la realidad se representa en el mismo tiempo en pantalla. Entonces, podemos tener el plano fijo que es lo primero que se utilizó, que es un poco la vista que tiene un espectador, por ejemplo, de la escena donde hay un marco y toda la acción transcurre en ese marco, sin cortes. Y luego estaría la cámara en movimiento, los planos secuencia, etcétera, donde tenemos una continuidad de la grabación, pero vamos desplazando el punto de vista. Por oposición tenemos el montaje, que es uno de los recursos más básicos del cine desde el inicio del cine. Entonces, en el montaje también hay la noción de continuidad, pero por esencia, cuando cambiamos de un plano a otro y que representamos la acción o la escena desde diferentes puntos de vista con cortes en cada punto, estamos creando una discontinuidad por la naturaleza misma del montaje. Entonces, en este caso, hay que ver cómo se representa la continuidad si lo que queremos es representar una continuidad. Entonces, estaría la continuidad estricta de la acción, en este caso de la danza, donde, por ejemplo, podemos tener una música que marca una pauta y un ritmo, una coreografía que se graba con una o con varias cámaras y luego simplemente se ponen en montaje las tomas en el orden estricto en el que han ocurrido en la danza. Y otro tipo de continuidades son más propios del cine. Está la continuidad narrativa, donde podemos tener varias tomas que más o menos transcurren en el mismo tiempo, pero no tenemos esa continuidad estricta y, por ejemplo, entre un movimiento y el otro, entre una acción y la siguiente, puede transcurrir un poco de tiempo. Vamos a ver las obras que hemos seleccionado para esta sesión. Entonces, las primeras obras, por ejemplo, Inversion, son obras que trabajan en el plano fijo o en el plano o en la toma continua, por lo menos. Es decir, no hay una edición dentro de la toma. Y luego veremos a partir de Sintonía y las siguientes obras que tienen un montaje y tienen cortes dentro de lo que es el plano. Pues vamos a empezar con la primera, Inversión. Esta obra viene de Irán y la ha realizado Sajjad Datpour, que es o se define como fotógrafo y también realizador de cine o de vídeo. En esta obra, el realizador nos habla de una retroalimentación desde la sociedad contemporánea en el que todo está desplazado e invertido. Entonces, vamos a ver esta obra.
Bien, pues hemos visto esta obra de Sajjad Datpur. Entonces, es muy importante que esta obra esté enmarcada como un plano fijo, ya que podría ser como una fotografía panorámica, pero con movimiento, ya que lo que es importante es que todo esté en un proceso continuo de desvestir, o en este caso volver a vestir estos personajes en esta obra que habla precisamente de la inversión de la sociedad bueno, en este caso del tiempo. Entonces es un poco lo que el viento se llevó o lo que el viento trajo en este caso. Bien, pues vamos a pasar a la obra siguiente, Through the Slit, de Balkan Karishman, que nos viene de Turquía. Entonces, Balkan Karishman tiene varias facetas dentro de lo que es el audiovisual y la imagen, incluyendo lo que es la animación o la postproducción, digamos, la realización a través de la postproducción. Entonces, en esta obra, Balkan Karishman nos habla del tiempo presente y de que la interacción ocurre siempre en el tiempo presente y que después de eso es el flujo de lo que ya ha ocurrido. Vamos a ver esta obra.
Bien, con esta obra de Karisman, de Balkan Karisman, Through the Slit, a través de la ranura, vemos realmente una faceta muy particular de la videodanza, donde la interacción en tiempo real o en diferido del proceso de deformación o de congelación de la imagen junto con la danza crea una nueva danza, una nueva videodanza que solamente puede existir, digamos, en pantalla. Entonces, Balkan Karisman es un realizador multidisciplinar, utiliza mucho la interactividad y le interesa mucho precisamente esta relación con el tiempo. Entonces, en esta obra es importante remarcar que la danza, el bailarín, está grabado en una sola toma continua y que todo el proceso es continuo. Aquí, de nuevo, también para hablar del tiempo que pasa, del presente, de la interacción y de lo que ha pasado, es importante no hacer cortes que introducirían un corte precisamente en el paso del tiempo. Entonces el bailarín aquí debe saber dónde colocarse y cómo va a interactuar con esa imagen que va a producirse al final, y luego el realizador pues también tiene que ajustar cómo se va congelando esta imagen. Entonces, esta es una manera realmente interesante de hablar del tiempo que pasa, del presente y de lo que ha ocurrido. Y también está apoyado por la continuidad de esta música que está formada por largas notas que van creando un continuo también en el tiempo. Bien, pues vamos a ver luego la siguiente obra, Volátil, de Diego Pérez. Entonces, Diego Pérez, que viene de Colombia, también es un realizador audiovisual y multimedia con la multidisciplinariedad. Está en la Universidad de Antioquia y también ha trabajado mucho con las piezas interactivas o inmersivas. Entonces, en esta obra nos habla precisamente de dos cuerpos que representan el agua y el fuego, y de la tensión y de la mezcla que se pueden producir entre estos dos elementos. Vamos a ver esta pieza.
Bien, pues con esta pieza volátil de Diego Pérez vemos otro ejemplo también de continuidad estricta, aunque en este caso estamos un poco en un mundo irreal. Seguramente tenemos aquí una imagen o un movimiento de bailarines que han sido captados pues, o con sensores o con otro sistema y convertidos en un generador de partículas, pero no es sencillamente una adaptación del movimiento corporal a ese movimiento de un ser de partículas, sino que también, por ejemplo, la velocidad del movimiento o la amplitud del movimiento se refleja con proyecciones y con una extensión de estas partículas, con lo cual la danza que vemos en pantalla es un poco diferente a lo que sería estrictamente recoger el movimiento del bailarín. Entonces, aquí este proceso continuo de aparición y transformación del elemento acuático en el elemento ígneo del fuego. Entonces, aquí es importante que esta transformación de lo acuático hacia lo ígneo, el fuego, se haga en un plano fijo continuo, donde toda la acción y el devenir transcurre en ese espacio. También es importante remarcar que aquí de nuevo la música es un elemento continuo que va evolucionando lentamente y que apoya esa sensación de continuidad. La continuidad que también tenemos en el movimiento continuo de los bailarines, donde se crea un movimiento sobre todo circular que parece no acabar nunca y va creándose esa fusión entre los dos cuerpos. Entonces aquí realmente tenemos un estudio de la continuidad y de la trayectoria de una transformación. Bien, pues vamos a seguir con otra obra. Entonces, Half a Minute de Sófocles Kürtsoglou, que nos viene de Grecia. Sófocles es un fotógrafo y un cineasta independiente y ha realizado bastantes obras que a veces son de videodanza o no. Entonces, aquí esta obra nos habla de la visualización del cambio constante en la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo las decisiones que se toman pueden llevarnos hacia un lugar o hacia otro, el interior o el exterior, aquí en este caso de esta danza. Vamos a ver esta obra.
Bien, pues hemos visto Half a Minute, medio minuto, de Sófocles y aquí lo que es interesante es que no tenemos un plano fijo, sino que al contrario tenemos una cámara que va avanzando y nos va descubriendo ese lugar, esa casa con sus recovecos, sus ventanas y nos va descubriendo también a los personajes. Entonces tenemos dos partes, una donde tenemos la cámara en desplazamiento y luego tenemos un momento donde ya se fija la cámara, más o menos, y entonces las dos bailarinas hacen un dúo, en vez de estar separadas, crean ese dúo. Entonces seguramente esto refleja la oposición entre el momento de decisión y el hecho de que cada una esté en un lugar diferente y la cámara sea simplemente una observadora y sea la única que tenga movimiento, y la segunda parte donde la cámara se queda fija y son las bailarinas las que entran en movimiento conjunto, han decidido crear algo juntas. Entonces, insistimos en que el movimiento de cámara permite, por un lado, crear una continuidad de tiempo y de lugar, de acción, pero al mismo tiempo permite tener varios puntos de vista. Entonces mantiene la continuidad, pero introduce una variación en el punto de vista. Vamos a ver ahora la siguiente pieza, que va a ser sintonía. Entonces ahora ya vamos a entrar en el mundo de la edición y de los cortes de plano. Y empezamos con esta obra de Mario Cirillo, que pese a ser un autor muy joven, tiene ya una producción donde investiga pues, diferentes campos del audiovisual, ya sea pues, técnicas de animación o el paso del tiempo. Y aquí, con sintonía, la descripción que nos da es la respuesta a un metrónomo que no es visto y que es irregular. Y entonces, en respuesta a ese metrónomo, el cuerpo empieza el movimiento. Entonces, un planteamiento sonoro y musical a la base. Vamos a ver esta pieza. Entonces, en esta pieza, Sintonía, tenemos esta idea y que viene de Mario Cirillo, que es el director, pero también tenemos una coreografía de la propia bailarina Alice Tudino, y lo que es interesante es que hay tanto un director de sonido, digamos, como una composición que tiene mucha fuerza. Entonces, aquí lo que es interesante es que tenemos una música que tiene acentos y pautas muy marcadas, no es una música continua, con lo cual, respecto a piezas que hemos oído hasta ahora, no tiene esa continuidad que marca la música, sino que son fragmentos muy marcados. Entonces, esto hace que esté mejor representada con, digamos, cortes también en los planos. Por otro lado, también esta música con acentos, con frases, está muy bien coreografiada y captada por el movimiento de la bailarina, que realmente parece responder
a ese sonido. Y aquí es importante, no es una música que esté de fondo, sino es una música que motiva el movimiento. Y al motivar el movimiento entendemos que hay una continuidad por la propia música que nos separa. Es decir, estos planos de la bailarina entendemos perceptivamente que están siguiendo a esta música y aunque tengamos diferentes tomas, son una continuidad que entendemos estricta. Vamos ya a pasar a la siguiente pieza. Entonces, vamos a ver esta pieza de Nicola Hep, Tabula Rasa, que como la propia directora indica, es un film, una película no narrativa que en cierto modo encapsula un momento del tiempo, ¿no? Es como un lugar en el limbo, como la propia directora indica. Y esto es importante también porque hemos recibido en años anteriores y hemos proyectado obras de Nicola Hep, que es una directora, aparte de ser una coreógrafa, es alguien que realmente tiene una carrera en videodanza y sus obras suelen ser bastante narrativas en general, tienen un propósito narrativo y figurativo bastante marcado. Entonces aquí es, no sé si es una ruptura con el pasado, con esta obra cuyo título Tabula Rasa precisamente pues indica eso, mesa vacía, borrón y cuenta nueva. Y también es importante remarcar que esta pieza ha sido dirigida a distancia ya que ha sido creada durante el periodo de COVID. Entonces, la bailarina, junto con su hermano, que es videógrafo, han hecho estas tomas que han sido dirigidas a distancia por Nicola Hep y luego editadas por ella misma. Vamos a ver esta pieza.
Bien, pues en esta pieza de Nicolas Hepp vemos que hay una cierta continuidad y una cierta discontinuidad, ya que es nuestro tema. Por un lado tenemos esta unidad de luz y de color de un crepúsculo sobre ese puente y al mismo tiempo la cámara va cambiando constantemente de plano, de vista, de toma, con lo cual como que tenemos fragmentos de esa danza. Esa danza que es muy fluida en los gestos y precisamente pues, nos da una sensación de continuidad en el movimiento de la bailarina. Pero sobre todo, esa fragmentación que tenemos de los puntos de vista de un movimiento, por un lado nos crea esa sensación de limbo, ¿no? De estado donde estamos como suspendidos en el tiempo, no hay una linearidad muy marcada, pero al mismo tiempo hay siempre un juego de respuestas y de continuidad del movimiento entre un plano y otro. Si se inicia un movimiento, se responde en otro plano y esto crea una continuidad del movimiento sin crear una continuidad estricta. Es un juego de movimientos y sus respuestas que crean como una frase global sin puntos ni comas, ¿no? Simplemente es algo que evoluciona con pequeñas frases que forman un conjunto. Pues vamos a seguir y vamos a ir ahora a una obra de Canadá, Following Wildflowers, que ha sido dirigida por Gemma Crow. Gemma Crow originalmente es una coreógrafa y una bailarina, pero ha estudiado también audiovisual y cine y se dedica precisamente ahora a estudiar el movimiento a través del medio fílmico. Entonces, aquí la descripción de esta pieza es la lucha de una mujer para moverse a través de algo intangible y vamos a ver esta pieza. You're a silent forest, you're a wildflower, you've been moving backwards into the wildfire, but you're a sharpened arrow, spearing hearts, stone cold, and you're a red-winged blackbird, perched up on the window. You're a full moon rising, you're trying to fly, carried on your back a white, blue-eyed tiger. You're a mother screaming for her child dying, and your heart is coming alive. You're wildfire. Like an iris blooming among the wildflowers, and your heart is moving into its darkest hours. You're a full moon rising, you're trying to fly, carved into your back a white, blue-eyed tiger. You're a mother screaming for her child dying.
Entonces, hemos visto Following Wildflowers, siguiendo flores silvestres o salvajes. Y esta pieza tiene un cierto parecido con la anterior de Nicola Hepp. Estamos también en una luz de atardecer y tenemos un movimiento fluido por parte de la bailarina, una bailarina sola en un espacio. Entonces, aquí la diferencia quizás es, por un lado, que tenemos más claramente una trayectoria en el tiempo, ya que la luz del crepúsculo se va apagando y al final tenemos realmente el sol que se ha puesto y al principio tenemos el sol que está bastante alto. Entonces esto nos indica que realmente se ha rodado con una cierta continuidad y nos da pues eso, una sensación de paso del tiempo. Y también está el hecho de que aquí haya más una trayectoria, en el sentido de que al principio está en un espacio más o menos bailando pero girando, pero luego va evolucionando en diferentes lugares y como sigue un camino, aunque no sea una manera estricta de seguirlo. Por ejemplo, si estuviésemos en una filmación clásica, si establecemos una trayectoria, pues por ejemplo, si el personaje sale por la derecha, tiene que volver a entrar siguiendo la misma dirección en el plano, en el siguiente plano. Aquí pues a veces va en una dirección, a veces va en otra, creando pues esa sensación de movimiento un poco errático y fluido. Pero también las similaridades son ese movimiento fluido de la propia bailarina y esa edición que coge como pequeños toques, planos relativamente cortos que van montándose y creando esa continuidad. Aquí la música es una música original creada para la pieza que genera un poco una continuidad de ambiente, aunque no motiva ni los cambios de plano ni realmente pues la danza de la propia bailarina, pero nos crea pues esa continuidad que siempre da la música. Otro elemento que es interesante también en esta pieza, Following Wildflowers, es la fluidez del movimiento de la cámara. La cámara no está persiguiendo al personaje haciendo un tracking, sino que tiene más o menos una trayectoria fluida que corresponde a la dirección del personaje, de la bailarina, pero la bailarina puede entrar y salir del plano sin que la cámara se ponga a perseguirla. Y esto es muy importante para esta sensación de fluidez y de continuidad que tiene esta pieza. Es decir, tenemos una cámara que nos crea también esa sensación de fluidez, tanto o más que el personaje mismo. Bien, pues vamos a ver ya la siguiente, que es Movement Notes, notas de movimiento, de Jimena Monroy. Entonces, si hablamos de Jimena Monroy, primero indicar que viene de la danza, del mundo de la danza, que ha estudiado también biodanza, tanto en México como en Argentina, y que también tiene una faceta de curadora o de programadora de biodanza, en particular con el festival Agite y Sirva, y también de investigadora en el ámbito, publicando artículos o haciendo recopilaciones para libros sobre este tema. Entonces, esto es importante porque creo que esta pieza refleja no solamente su interés de creadora que viene de la danza y de la videodanza, sino también que tiene un planteamiento más académico de exploración de lo que es el movimiento en cámara. Entonces, si leemos sus apuntes, en esta pieza vemos el transcurrir del tiempo y algunos intentos por escribir e inscribir el movimiento y sus rastros en pantalla. Vamos a descubrir esta pieza.
Pues esta pieza de Jimena Monroy vemos que claramente nos habla de la continuidad y la discontinuidad en el tiempo. Entonces tenemos una unidad de espacio, de bailarín, de iluminación y tenemos al mismo tiempo una fragmentación de los puntos de vista en los que vemos al bailarín, pero al mismo tiempo hay un estudio sobre la continuidad del gesto o del movimiento entre un plano y el otro. Que esto es una de las grandes cuestiones de la videodanza, es decir, cómo cortamos el movimiento entre diferentes planos y cómo lo hacemos o continuar de un plano a otro o al contrario responder o cortar y hacer otra cosa. Entonces, en esta pieza no solamente estudia la continuidad o discontinuidad del movimiento entre varios planos, sino que además utiliza la animación en postproducción para dibujar y hacernos, digamos, una representación espacial del movimiento del bailarín con esos dibujos. Aquí también la música o el sonido tienen una importancia capital, ya que, como siempre, la música crea continuidad, pero aquí no tenemos una música melódica o de largas notas, sino tenemos fragmentos, tenemos sonidos que van generando más bien discontinuidades, pero al mismo tiempo tenemos esa pulsación que va generando un tempo inexorable y que nos da una pauta que dice que esto va avanzando siempre como un cronómetro. Entonces, en esta pieza tenemos una continuidad, digamos, general de la calidad del movimiento de este bailarín coreógrafo, y al mismo tiempo, al cambiar de planos, tenemos planos cortos, planos más grandes, vemos al cuerpo entero o al contrario fragmentos del cuerpo, hace que realmente tengamos este diálogo entre la fragmentación propia del montaje audiovisual y una continuidad que percibimos a través de los diferentes planos y de ese bailarín que se mueve
digamos, alternando continuidad y discontinuidad. Bien, pues vamos a pasar ya a la última pieza de esta sesión, que es el tríptico táctil o Triptych Touch, que nos viene de Carolina de Luca y Fernando Duarte, de Argentina. Y en este caso tenemos también un estudio sobre la continuidad. La continuidad del espacio, del tiempo y del movimiento, pero también, como nos indica la propia directora, hay una continuidad entre la piel humana y la sensación táctil y el espacio abierto. Entonces, esta pieza explora esa continuidad, digamos, entre cuerpo y espacio urbano. Entonces, Carolina de Luca, bueno, aparte de definirse como una activista feminista, es alguien que viene tanto del mundo de la danza y de la coreografía y actúa como coreógrafa, y también de la realización audiovisual. Entonces es alguien que realmente explora también pues, la videodanza y de la misma manera que Jimena Monroy también tiene una parte académica, Carolina de Luca tiene una parte de investigación mezclando, digamos, las diferentes partes de la fotografía, la poesía, etcétera, y viendo estas interconexiones. Bueno, pues vamos a ver tríptico táctil.
Bien, pues en esta pieza táctil de Carolina de Luca y Fernando Duarte tenemos realmente una exploración sobre la continuidad y la discontinuidad en la videodanza. Por un lado, aquí estamos muy lejos de lo que sería un montaje de continuidad estricta, donde cogemos una coreografía y ponemos varias tomas una detrás de otra que representan lo que ocurre en el tiempo real. Tenemos cosas que interrumpen ese tiempo real. Por un lado hay, por ejemplo, repeticiones del mismo movimiento, que es un puro montaje, no es algo que haga la bailarina, sino que el montaje repite esos movimientos, con lo cual crea una discontinuidad respecto al tiempo real. Y por otra parte también pues hay planos donde por ejemplo puede aparecer vestida, desnuda, vestida de nuevo, pero en esos planos hay una continuidad del movimiento a través de los diferentes estados. Y entonces esto realmente es uno de los procesos que forman parte del lenguaje de la videodanza, es decir, crear una continuidad de movimiento o de acción a través de diferentes estados o a través de diferentes lugares. También hay una continuidad de la calidad del movimiento de este personaje, de esta bailarina, que está realzada por la música, ¿no? Aquí tenemos una música original que mantiene una continuidad, que no tiene eventos destacados, con lo cual al ser una música más bien horizontal de evoluciones lentas, pues aumenta esa sensación de pasar lento del tiempo. También es interesante este estudio sobre la representación de un movimiento de la bailarina a través de diferentes tomas, ¿no? Entonces puede originarse el movimiento en una toma y luego continúa en otra y a lo mejor no es estrictamente el movimiento que se había originado, pero nos crea una continuidad en el movimiento de ese ser que vemos desde diferentes puntos y esos movimientos de la mano o de otras partes del cuerpo que tienen una continuidad aunque la toma la represente desde puntos de vista muy diferentes. Entonces, esto es un estudio muy interesante sobre la continuidad y la discontinuidad y cómo representar una unidad de movimiento al mismo tiempo que tenemos unas discontinuidades muy marcadas en los planos. Bien, pues con esta pieza cerramos esta sesión sobre la continuidad y aquí tenemos realmente una gran variedad de piezas. Hemos visto que las primeras piezas utilizan el plano fijo o a lo mejor algún movimiento de cámara, pero representan la continuidad no haciendo ninguna interrupción en la realidad que se está representando por la naturaleza misma de lo que quieren representar. Y hemos visto que las otras piezas utilizan el corte, ya sea para mostrar varios puntos de vista o para precisamente introducir una discontinuidad en el transcurrir del tiempo. Estos son algunos ejemplos y algunas piezas. Todas las obras de audiovisual tienen que lidiar con el concepto de continuidad del tiempo. Aquí hemos visto solamente algunos ejemplos y exploraremos otros temas en otras sesiones. Aquí nos despedimos hasta la próxima sesión.